El caso del que hablaremos hoy es un episodio turbio y realmente lamentable que acabó con la vida de un joven inocente, que marcó a toda una familia y que nunca debió ocurrir. Mi hijo, un muchacho que se dirigía como todas las mañanas a su trabajo en una empresa que entraba a las 6 de la mañana. Él salía de mi casa a las 5:30. Lo hizo este día y a las 5:45 me lo asesinan. Esta es parte de la historia de Jorge Otilio Cantú Cantú. Jorge Otilio Cantú Cantú era un joven de 29 años que vivía en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México. Era médico y se había casado tan solo 2 semanas antes de los hechos. Incluso tenía poco de haber regresado de su luna de miel. Cuando todo sucedió, se dirigía a su trabajo en un call center en el que laboraba desde muy temprano para practicar el inglés. Cuando terminaba su jornada en ese lugar, iba directo al consultorio de su papá, también médico, para ayudarle en lo que fuera necesario. La mañana del lunes 18 de abril de 2011, poco después de las 5:30 horas, Otilio Cantú conducía su camioneta Ram Charger de color guinda con rumbo a su trabajo. Al parecer, todo transcurría normalmente hasta que, al circular por el cruce de la calle Puerto San Blas y avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Las Brisas de la ciudad de Monterrey, se desató una intensa balacera. La camioneta en la que viajaba Otilio recibió varios impactos, y el joven de tan solo 29 años perdió la vida en ese lugar. En un inicio todo parecía muy confuso. Las primeras versiones oficiales indicaban que la camioneta de Jorge Otilio había quedado en medio de un fuego cruzado que se dio entre vehículos tripulados por criminales y patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública en las que se trasladaban militares del Batallón Caimán que hacían tareas de policías estatales. Sin embargo, la información no era del todo clara. El padre de Jorge Otilio, el médico familiar Otilio Cantú González, recibió una llamada en la que le informaban que su hijo había fallecido luego de un accidente con militares. Él, totalmente impactado y alarmado con esa noticia, no comprendía lo que pasaba. Le indicaron que se presentara en la Procuraduría del Estado para realizar los trámites correspondientes, así como el reconocimiento del cuerpo de su hijo. En el reporte que le mostraron al padre de Jorge Otilio, se registró que aproximadamente a las 5:55 horas de ese 18 de abril, se dio un fuego cruzado entre criminales e integrantes del ejército que viajaban a bordo de 4 patrullas cuyos números se especifican en el documento. Según esa información, los elementos castrenses perseguían a una camioneta GMC Yukon y a un automóvil Mazda, mismos que nunca aparecieron. De acuerdo con el reporte, la camioneta de Jorge Otilio quedó en medio de ese fuego cruzado, recibiendo múltiples impactos de bala que provocaron el deceso del joven. Dicha versión indicaba que el fuego cruzado tuvo lugar cuando los soldados respondieron a una agresión, iniciándose así una persecución de los supuestos atacantes. No obstante, el padre de Otilio Cantú iría desenmarañando una versión que estaba muy lejos de ser la real. Cuando el padre de Otilio se presentó a hacer el reconocimiento e insistió ver el cuerpo de su hijo y no únicamente las fotografías que le querían mostrar, pudo observar que en su rostro había 6 impactos de bala, mismos que no fueron registrados en el acta de defunción. En esta se señaló como causa de muerte lesiones intratorácicas e intraabdominales secundarias a trayectoria de proyectiles de arma de fuego. De los otros impactos no se hizo mención. Esto llenó de dudas e incertidumbre a la familia de Otilio Cantú. Se preguntaban qué había pasado realmente esa mañana del 18 de abril. ¿Cómo es que Otilio había terminado en medio de un fuego cruzado entre militares y delincuentes? Y dentro de toda esa opacidad, ¿cuál era la verdad de los hechos?
Gracias a la firme exigencia de la familia de Jorge Otilio Cantú, principalmente de su padre, para que se investigaran los hechos en los que el joven fue privado de la vida y se castigara a los responsables, paulatinamente fueron saliendo a la luz datos estremecedores sobre lo que sucedió ese día. Antes de continuar, es fundamental señalar que, conforme las averiguaciones fueron avanzando, la versión oficial se modificó, señalando al joven Otilio Cantú como el agresor que era perseguido por los militares. Es decir, lo que se dijo inicialmente respecto a que Otilio Cantú había quedado accidentalmente en medio de un enfrentamiento ya no era así. La nueva versión aseguraba que Otilio era perseguido por los elementos castrenses luego de que él los agrediera. Y, en consonancia con esa narrativa, las autoridades informaron que en la camioneta de Otilio Cantú fue encontrada un arma y 3 cartuchos curtidos de 9 milímetros. No así, todo esto era parte de una enorme farsa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos investigó el caso de Jorge Otilio Cantú, haciendo descubrimientos cruciales para el curso de las indagatorias. Se concluyó que los hechos ocurrieron de la siguiente manera. La mañana del lunes 18 de abril de 2011, cuando Otilio Cantú circulaba por la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, 2 camionetas de la policía estatal se colocaron tras él, comenzaron a perseguirlo y abrir fuego en su contra. Jorge Otilio perdió el control de su camioneta y se detuvo. Posteriormente, una de las camionetas oficiales impactó con la de Otilio, chocando la parte trasera de dicho vehículo. Cuando esto sucedió, los soldados que viajaban en las camionetas y que se hallaban en funciones de agentes estatales, se bajaron de los vehículos, se acercaron a la camioneta de Otilio y uno de ellos accionó contra él, a menos de 1 metro de distancia. Es sumamente importante señalar que cuando esto ocurrió, Jorge Otilio Cantú aún tenía vida. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que se trató de una persecución en respuesta a una agresión, los videos de establecimientos comerciales cercanos que fueron revisados por la CNDH desmintieron totalmente esa versión, pues en las grabaciones no hay ningún indicio que corrobore que existió una agresión a los elementos castrenses, y no se encontró prueba alguna de que a ellos les hubiera disparado. Y precisamente en cuanto a los impactos, en la camioneta de Otilio se encontraron 29 impactos de bala, todos de atrás hacia adelante, de fuera hacia adentro, en trayectoria directa hacia el vehículo, lo que confirmaba que no existió un fuego cruzado, sino que se trató de un ataque directo. Sumado a todo esto, la investigación confirmó que la escena de los hechos fue alterada. La camioneta de Otilio Cantú fue movida y el arma, así como los cartuchos percutidos que, se dijo, fueron hallados al interior de la camioneta del joven, fueron colocados ahí por los propios elementos castrenses. Durante el proceso, uno de los soldados involucrados dijo haber encontrado el arma tirada en la escena y colocarla en el asiento del copiloto de la camioneta de Otilio, cerca de su cuerpo, en sus palabras, para que quedara debidamente asegurada y no se extraviara. En las declaraciones ofrecidas a la CNDH, los soldados dijeron que 2 de las camionetas involucradas en la muerte de Otilio Cantú se perdieron durante el supuesto enfrentamiento. Una de esas camionetas era la del capitán. Por otra parte, el hecho de que en el peritaje se omitieran los 6 disparos que Otilio recibió en el rostro constituía también una alteración, pues al no registrar esos impactos en el peritaje, se estaría eliminando el hecho de que una vez que la camioneta de Otilio Cantú se detuvo, uno de los elementos castrenses le disparó a menos de 1 metro de distancia y encontrándose Otilio en un estado de total indefensión. El soldado que hizo esos disparos declaró haberlo hecho porque se asustó, pues al acercarse a la camioneta de Otilio, el joven hizo un movimiento con la mano provocando supuestamente que el soldado se espantara y accionara su arma contra él en varias ocasiones. Algunas preguntas que siempre ha resaltado el padre de Otilio Cantú son:
¿Quién dio la orden para que su hijo fuera atacado y quién ordenó que la escena y otros elementos de la investigación fueran alterados? El médico Otilio Cantú González ha mencionado en varias ocasiones el papel de la cadena de mando en lo sucedido, es decir, toda la jerarquía implicada en la ejecución de una orden en el ejército, desde el soldado hasta el general. Como veremos a continuación, por la muerte de Jorge Otilio Cantú fueron procesados y castigados 7 soldados. El capitán al mando no fue procesado. Ante el féretro de su hijo, el médico Otilio Cantú González hizo una promesa. Llevaría ante la justicia a los responsables de su muerte, llegando hasta las últimas consecuencias. Y después de una larga y complicada lucha, estando presente en cada una de las audiencias del proceso de su hijo, cumplió su promesa y limpió la memoria de Otilio. De las evidencias que se levantaron en este momento, podemos declarar sin lugar a dudas que no iba armado y que no hizo disparos de arma de fuego, definitivamente. Esa arma estaba en la escena del crimen por circunstancias que se dieron en ese hecho y de un error. Las anteriores declaraciones se hicieron luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informara en su resolución que la muerte de Otilio Cantú no sucedió porque atentara contra la autoridad o se viera envuelto en un fuego cruzado, sino que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública causaron directamente su muerte. Inicialmente, el caso de Jorge Otilio Cantú Cantú fue atraído por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y el 7 de mayo de 2011, la jueza Rosalinda Zapata Leal dictó auto de formal prisión a 7 militares por homicidio calificado y delitos contra la administración de la justicia. Sin embargo, al mismo tiempo, la jueza se declaró incompetente para juzgar a los acusados, debido a que se trataba de soldados. Por lo tanto, envió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar. A su vez, la Procuraduría de Justicia Militar también se declaró incompetente, argumentando que, si bien los acusados eran militares, al momento del crimen ejercían funciones de policías estatales. Luego de que el caso de Jorge Otilio Cantú fuera enviado al segundo tribunal colegiado en materia penal y que éste determinara que el caso debía ser juzgado por la justicia civil, el expediente regresó al segundo juzgado militar en la Ciudad de México. Y fue así después de que el caso pasara por varias instancias y de que los meses y los años corrieran sin que la familia de Otilio Cantú recibiera justicia, que el 11 de septiembre de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todos los casos de violación a derechos humanos cometidos por el ejército deberán ser juzgados en el fuero civil, no en el militar. Fue entonces que el expediente del caso regresó a Nuevo León. Finalmente, el 11 de marzo de 2016, casi 5 años después de los hechos, un juez penal sentenció a 22 años y medio de prisión por el delito de homicidio calificado con ventaja a 5 militares responsables de la muerte de Jorge Otilio Cantú Cantú. 2 militares más fueron sentenciados a 4 años de prisión por alterar o sembrar evidencias. En 2021, un tribunal federal condenó a la Secretaría de la Defensa Nacional a indemnizar con alrededor de 18 millones de pesos a la familia de Jorge Otilio Cantú, como una reparación del daño sufrido. En este año se informó que dicho monto de compensación se elevó a 25.7 millones de pesos. Están por cumplirse 13 años del asesinato de Jorge Otilio Cantú Cantú, un joven que no cometió ningún crimen, que tampoco estaba en el lugar ni en el momento equivocados. Él solo iba a trabajar y jamás regresó con sus seres queridos. Este video es un reconocimiento a su memoria y también a la lucha admirable de su padre, que no se detuvo hasta obtener la justicia que muchos siguen esperando. Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, este asesinato a manos de soldados que ocurrió el 19 de marzo del 2010. Los jóvenes fueron ejecutados por los elementos, quienes, recordará, alteraron la escena, les quitaron sus mochilas, les quitaron sus identificaciones
y los acusaron públicamente de estar armados hasta los dientes, dijeron.